Buenos días, jóvenes. Pues el día de hoy vamos a empezar a ver lo que son las integrales trascendentales. Capaz el concepto de trascendental brinca un poco y nos genera algunas dudas. Vamos a ir viendo precisamente a qué corresponde ese concepto. Las funciones trascendentales son aquellas que poseen algo llamado argumento. Dicho argumento es una cantidad numérica o simbólica que hacen que una función obtenga un valor, es decir, el argumento hace que la función nos permite encontrar un valor numérico. Sin el argumento, la función se convierte en una función vacía que carece de valor. Por ejemplo, si nosotros solo tenemos coseno, pues coseno no representa nada. El coseno por sí mismo no va a tener ningún valor. La única forma que pueda tener la función coseno un valor es que tenga agregado precisamente un argumento. Para este primer caso, dice, aquí vemos que tenemos el coseno de 45 y podemos definir como el argumento los 45 grados. ¿Cuáles son las funciones trascendentales? Las funciones trascendentales son las que van a tener argumento y son trigonométricas, logarítmicas, exponenciales e inversas de cualquiera de este tipo. Lo común es que los argumentos siempre se encuentren dentro de paréntesis. Por ejemplo, seno de 8x más 1, arcoseno de 2x cuadrada menos 3x, tangente, no es necesario que normalmente se pueda tener dentro de un paréntesis, sino cualquier otro símbolo de agrupación. En este caso está dentro de un radical y también funcionaría como un paréntesis. Dice tangente de la raíz cuadrada de x cúbica más 2x. Y por último, también puede ser parte de otra misma función. Cuando están unidas dos funciones trascendentales, tangente de secante de 4x, automáticamente la segunda función, si no hay por lo menos un elemento anterior, corresponde a lo que sería el argumento. Si en el primer caso nosotros hubiéramos tenido seno de 8x más 1, únicamente el primer valor sería el argumento, el 8x. Debido a que no tiene ningún paréntesis, únicamente el primer elemento es el que formaría parte del argumento y el segundo elemento estaría fuera de la función. Igual pasaría acá. Si tuviéramos arco coseno de 2x cuadrada menos 3x, el argumento únicamente sería el primer valor y no el conjunto de ambos. Es normal confundir el argumento de una función cuando no se agrupa adecuadamente. Vamos a ver aquí unos ejemplos claros. En el primer caso, ¿qué dice? Coseno de 7x cuadrada más 3x menos 1 por 5x más 2. Como les venía diciendo, el primer paréntesis forma parte del argumento y el segundo, en este caso, sería un elemento que estuviera multiplicando la función. Aquí lo que nos está diciendo es que el coseno de 7x cuadrada más 3x menos 1 está multiplicando a 5x más 2. A ver, permítanme, jóvenes. Para el segundo ejemplo, aquí ya lo vamos a ver como agrupado de diferente manera y dice coseno, y como está abierto el símbolo de agrupación de principio a fin, todo lo que esté dentro de este argumento todo lo que está dentro de estos dos signos de agrupación sería el argumento. Entonces, el argumento está marcado por 7x cuadrada más 3x menos 1, producto de 5x más 2. Hay una pequeña diferencia entre el primero y el segundo. Aquí como no tenía paréntesis, entonces esta función multiplicaba esta, y aquí como tiene el corchete, todo esto es el argumento. Hay que entender que pueden aparecer otros dos errores comunes, por ejemplo, con los exponentes. Cuando la potencia, eh, en este caso la potencia, se encuentra elevada dentro de la función, por ejemplo, aquí dice tangente cúbica, significa que la tangente de 2x más 1, toda esta función está elevado al cubo. Cuando el exponente o potencia está colocada sobre la función, el exponente y la potencia está afectando a toda ella. Es decir, tangente de 2x más 1, todo eso elevado al cubo. Por ejemplo, si yo tuviera seno cuadrado
de 3x significaría que tendría el seno de 3x y toda la función elevada al cuadrado. O, por ejemplo, podría ponerlo también igual si yo tuviera un cosecante a la 1 medio de 5x cuadrada, significaría que tenía raíz cuadrada de la cosecante de 5x cuadrada. Otra forma en que podemos tener en cuenta lo que es la potencia es cuando está colocada solo sobre el argumento y únicamente al mover la potencia de la función hacia el argumento, automáticamente cambia. Aquí nos está diciendo claramente que el único que está elevado por la potencia es el argumento. Si yo tuviera, por ejemplo, el primer ejemplo, seno de 3x al cuadrado, yo lo que podría hacer sería lo siguiente. Seno de 3 al cuadrado, 9, x al cuadrado, x cuadrado. Porque únicamente está afectando al argumento. Y no como en este caso que afecta a toda la función. Las funciones trigonométricas, que son las primeras funciones trascendentales que vamos a empezar a ver, son coseno de x, bueno, la función coseno, seno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Cada una es inversa de su correspondiente elemento. Es decir, la función secante es inversa de la coseno, la función cosecante es la inversa del seno y la tangente es inversa, la cotangente es inversa de la tangente. Si nosotros graficamos cada función, vamos a ver que la del coseno, cuando va a pasar por el origen, debes de pasar por el origen, pasa hacia arriba del origen. En el caso de la función seno, pasa sobre el origen. En el caso de la tangente, vamos a darnos cuenta que son curvas que suben y después vuelven a empezar y vuelven a empezar, pasando por el origen. La cotangente cambia, es la misma función, pero en otra dirección. De vez de que suba, van hacia abajo. ¿Sí? En el primer caso pasaban por el origen, aquí no pasan por el origen, pasan desfasado del origen. En el caso de secante, vamos a darnos cuenta que son funciones que están, sí, cercanas al origen, pero que son como si fueran parábolas, dejando vacíos, que se recuerde que se llaman discontinuidades aquí. Igual en el caso de la cosecante. Si nosotros tenemos coseno de x, esto es igual a poner 1 sobre secante. O secante es igual a 1 sobre coseno. Estas funciones son inversas, al igual que las anteriores. Repito, el coseno es igual al inverso de la secante, es decir, 1 entre secante, y la secante es 1 entre coseno. El seno es igual a 1 sobre cosecante, y el cosecante es igual a 1 sobre el seno. O, por ejemplo, la tangente es igual a 1 sobre cotangente, o la cotangente es igual a 1 sobre tangente. Estas funciones son inversas, una a cada de ellas. Únicamente significa que la cambiaríamos de posición. Pues bueno, vamos a empezar a ver lo que serían las funciones trigonométricas. Aquí yo coloqué las principales 10 fórmulas que se pueden encontrar. Podemos hacer mezcla entre ellas y nos va a seguir dando una mayor cantidad de fórmulas, pero estas serían las 10 fundamentales que pues vamos a empezar a ver. La primera dice que seno de U o seno de V, diferencial de V va a ser igual al coseno. Cuando tenemos seno, nos va a dar como resultado el menos coseno. Y recuerden que a todas las demás hay que agregarles la constante C. Cuando integramos coseno, nos va a dar seno. Cuando integramos secante cuadrada, va a ser tangente. Cuando integramos cosecante cuadrada,
va a ser menos cotangente. Y cuando, por ejemplo, vamos a hacer un producto de secante por tangente, es secante, cosecante por cotangente, menos cosecante, tangente, así simple, sencillamente tangente, lo podemos encontrar de dos maneras, como menos el logaritmo natural del coseno o la forma simplificada, logaritmo natural de la secante. La cotangente es el logaritmo natural del seno. La secante, el logaritmo natural de la secante más tangente. Y por último, el cosecante, el logaritmo natural de la cosecante menos la cotangente. Esas serían las 10 fórmulas que vamos a ir viendo a lo largo del día de hoy. También es importante recordar cuáles son las fórmulas para poder derivar. Aquí les presento fórmulas que vimos el semestre pasado para poder derivar. ¿Sí? Recuerden que todas las integrales van a tener que tener la función y su derivada para poderse determinar. Entonces, por lo mismo, es necesario recordar las fórmulas de derivadas. Me harían favor también de tenerlas para que podamos ir trabajando. Para poder entender un poco más sobre las integrales trigonométricas, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, vamos a empezar con el ejemplo que dice integral del seno de 5x. Recuerden que el argumento puede estar con paréntesis o sin paréntesis. En este caso, al no tener el argumento es 5x. Primer paso que tenemos que entender. Recuerden que la fórmula del seno dice que integral del seno, en este caso de v por diferencial de v, es igual al coseno menos coseno de v más c. Vamos a determinar que entonces nuestro argumento es 5x. La diferencial de 5x, jóvenes, ¿cuánto es la diferencial de 5x? Derivada, jóvenes, de 5x. 5. 5, excelente. ¿El 5 aparece después de la integral aquí completando? No. Cuando no aparece completando, entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros, jóvenes? Completarla. ¿Y cómo quedaría completa? Quedaría seno de 5x por 5 diferencial de x. Recuerden que cuando nosotros completamos un integral, debemos de colocar por fuera del integral su inverso. Completé el 5 que me hacía falta de la derivada, aquí, y coloco el inverso fuera. Y ahora sí, ¿cómo nos quedaría la primera integral? Quedaría como menos, menos de la fórmula, un quinto del coseno de v, que en este caso vale 5x más c. Voy a repetirla, Ángel, es que no escuché. Ok. O voy viendo Porfa. la segunda en este caso y ahorita vamos repitiendo la primera. Para el caso de la segunda es muy parecida a la primera. Lo único que cambia es es la función que tenemos. Aquí tenemos como función coseno de 6x diferencial de x. El argumento de esta función es 6x. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si nosotros sacamos derivada 6x, nos da 6. Eso significa que a la integral coseno de 6x, yo debería de tener después su complemento, que sería 6. Como no lo tengo, recuerden que un número se puede completar. Completo el número. ¿Y qué debo de colocar afuera de mi integral para poderla responder? Su inverso. Entonces, siempre tengo que checar el argumento de mi función, en el primer caso 5x, derivarlo, por ejemplo aquí me dio 5, y en el segundo caso 6x me da 6,
ver si está dentro de la función. Si no está, lo completo. Y si lo coloco dentro de la función, tengo que colocar su inverso. Tanto en la primera pasó con el 5, como en la segunda pasó con el 6. ¿Y con qué lo completé? Con el 1/6. Y ahora sí, si revisan por ahí el formulario de integrales, integral del coseno de u, ¿alguien por ahí la apuntó? ¿Cuánto les da la integral del coseno de u? Seno de U. Seno de u, pero en este caso, ¿cuánto vale u, v? 6x y más c. Entonces, ¿cómo quedaría la nueva integral? 1/6 del seno del argumento más c. Cuando ustedes ven en el formulario esta letra o esta, lo único que representan son el argumento. Entonces, cuando estamos poniendo es coseno del argumento por diferencial del argumento. ¿Cuánto vale el argumento? 6x. Derivada del 6x es 6. Completo en mi función, le pongo su inversa y ahora sí, 1/6 del seno del argumento más c. Para el siguiente caso, van a hacer la pregunta, es muy común. ¿Puede tener fracciones? Puede tenerlas. En este caso, nos dice que nuestro argumento vale x sobre 4. Es x sobre 4, entonces el argumento x sobre 4 diferencial. ¿Cómo se saca? Recuerden la derivada de una fracción. Derivada de x, 1. Y el 4 pasa automáticamente. Derivada de x sobre 4 es 1/4. El 1/4 se encuentra dentro de la función, no se encuentra. Entonces, lo completo, al seno de x sobre 4, le pongo aquí su argumento. Le coloco aquí su argumento. No se logra ver con este color. Ahí está. Le coloco el complemento. Y recuerden que si se coloca aquí 1/4, aquí se debe de colocar el número entero. Aquí quedaría fuera el 4. Ahora sí, integral del seno, recuerden que es el menos coseno y quedaría como resultado como menos 4 coseno del argumento. ¿Pero cuánto vale nuestro argumento? X sobre 4 más c. Vamos con la función tangente. Si ustedes revisan la formulario que acaban de copiar, tangente es igual al logaritmo natural de la secante. Bueno, primero vamos a empezar con nuestro argumento. ¿Alguien me puede definir qué es mi argumento de esta función? ¿Cuál es el argumento? Bx. Bx. Bx, excelente. ¿Cuál es la derivada del argumento? ¿Cuál es la derivada B. de Bx? B. Exacto, así como la derivada de antes era 6x y era 6, ahora la derivada de Bx, B. Ok, vamos a ver, la función debería de estar como tangente de Bx por B, pero no aparece, entonces le agrego el B por diferencial de. Así como le agregué B por B, aquí afuera yo tengo que colocar la parte inversa, es decir, 1 sobre B. Imaginen que B en este caso está representando un número. Entonces, no se preocupen. Agregué la B y puse afuera 1 sobre B. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría mi integral? Utilizando la fórmula número 7 que les acabo de presentar de tangente, quedaría como 1 sobre B del logaritmo natural del valor absoluto de la secante del argumento que es Bx, cerramos, más C. Repito, nuestro resultado, utilizando la fórmula número 7, lo estoy tomando de manera positiva, sería 1 sobre B, logaritmo natural del valor absoluto de la secante del argumento que es Bx, porque aquí estaba, recuerden que V, Bx más C. O
también lo pueden colocar como el menos 1 sobre v del logaritmo natural del coseno del argumento más c. Ambos resultados es exactamente lo mismo. Este negativo afecta al coseno y se vuelve secante. Y si aquí al secante le sacamos el negativo, se vuelve coseno. Entonces, ambas funciones son exactamente la misma. Por último de estos 5 ejemplos, tenemos integral de la secante cuadrada de x sobre a. Bueno, aquí sí vamos a tener ya un poquito más de trabajo. ¿Cuál es nuestro argumento? Es x sobre a. ¿Cuál es la derivada de mi argumento x sobre a? Derivada de x1, derivada de a, pasa directamente. Recuerden que esto es como en el ejemplo número 3. A en este caso es como si estuviera representado por el número 4. Entonces, derivada de x1 y a, pues pasa automáticamente. Como lo hizo en el ejemplo número 3, el x sobre 4 y nos quedó un cuarto. Aquí nos queda 1 sobre a. Nuestra función originalmente teníamos secante cuadrada de x sobre a. No tiene su complemento, entonces le pongo el complemento que es 1 sobre a, diferencial de x. Pero así como yo completé con 1 sobre a, recuerden que antes del integral yo debo de colocar su inverso. Inverso de 1 sobre a es a. Y vamos a trabajar con la fórmula número 3 que dice secante cuadrada. ¿Y cuál es la secante cuadrada? Es tangente. Entonces el resultado de eso sería a, ¿qué es esto? A por tangente del argumento, que en este caso el argumento es x sobre a y más c. Repito, fórmula de la secante cuadrada. Y cuidado, jóvenes, porque hay fórmula de secante y de secante cuadrada. Fórmula de secante cuadrada es tangente del argumento más c, pero recuerden que como habíamos completado primero con la letra a, antes de la función del resultado, sigo llevando la letra a. Aquí tenemos otros 4 ejemplos más. Al que parecer la división nos genera un poco de problema. No se preocupen. Yo les había puesto antes qué representaban cada uno. Vamos a ir viendo número la 6. La 6 dice diferencial entre el seno. Cuando tenemos un número arriba y el seno abajo, ¿qué función representa? Coseno. Cuando tenemos un número y el seno abajo, representa el coseno. Entonces, para esta fórmula la podemos cambiar y podemos poner integral del coseno cuadrado de AX diferencial de X. Repito, para hacer el primer cambio o el la primera modificación en la forma de nuestra integral es recordar que cuando tenemos este tipo de funciones, podemos utilizar las funciones inversas. Cuando tenemos cualquier número entre seno, en este caso 1 entre seno, se convierte en coseno. Si hubiera tenido 4 entre seno, hubiera sido 4 coseno. Si hubiera tenido aquí menos 5 entre seno, hubiera sido aquí menos 5 cosecante. Perdón, menos 5 entre seno sería menos 5 cosecante. Entonces, para este caso, igual, teníamos un 1 sobre seno cuadrado, entonces va a ser 1 coseno cuadrado. Teniéndolo modificado al coseno cuadrado, ahora sí puedo revisar qué fórmula me puede resolver esta situación. Y si ustedes checan por ahí, la fórmula número 4 es la que habla del coseno cuadrado. Antes de responder, primero, ¿qué tenemos que sacar? Bueno, ¿cuál es el argumento? AX. ¿Cuál es la derivada del argumento? Derivada de AX es A. Yo tengo que buscar en toda la función, desde acá hasta acá, si tenemos una A separadita ahí vacía, no se encuentra, entonces la debo de completar. Entonces quedaría integral de la cosecante cuadrada de AX
por A diferencial de X. Ya la completé y ahora sí, al completarla, le pongo su inverso, que sería 1 sobre A, y quedaría entonces este integral como 1 sobre A, y utilizando la fórmula número 4, que en este caso es la de la cosecante cuadrada, quedaría menos 1 sobre A, cotangente, pueden poner así la cotangente o así, cotangente del argumento, que es AX, más C. Ahí está. Repito, teníamos cosecante cuadrada, ya habíamos hecho el primer cambio, entonces el argumento es AX, la derivada de AX es A, reviso si A se encuentra, como A no se encuentra, la completo y le pongo su inverso fuera del integral, que sería 1 sobre A, y después aplicando la fórmula número 4 de la cosecante, nos dice que es menos 1 sobre A, cotangente del argumento, que en este caso es AX, más C. Para el caso del 7, nuevamente tenemos 1 sobre coseno, utilizando estas 6 fórmulas inversas. 1 sobre coseno es secante. Entonces, vamos a la función y esto sería como integral de la secante cuadrada de Bx diferencial de X. Volvemos a determinar cuánto vale el argumento. En este caso, el argumento para el ejemplo 7 es Bx. La diferencial del argumento es B. Revisamos si encontramos B. No tenemos a la B. Entonces, lo completamos. Secante cuadrada de Bx. Le completo la letra B que me hace falta. Y por fuera coloco su inverso. Inverso de B es 1 sobre B. Y ahora sí, fórmula número 3 de integrales, que es la de la secante cuadrada, y quedaría como 1 sobre B tangente de Bx más C. 1 sobre B tangente de Bx más C. Bueno, para este caso, voy a empezar con la 9 y dice cosecante integral de la cosecante de t sobre 4 por cotangente de t sobre 4 diferencial de t. Si ustedes revisan la fórmula 6 de integral que copiaron, dice cosecante del argumento por cotangente del argumento y su diferencial. ¿Cuánto vale en este caso el argumento t sobre 4? ¿Cuánto debería de valer la derivada? Derivada de t sobre 4, derivada de t1 y derivada de 4, pues como en este caso va a ser un número, lo vamos a pasar directo. Derivada de t sobre 4, un cuarto. Entonces, en este integral debería de estar cosecante de t sobre 4 por cotangente de t sobre 4 por un cuarto diferencial de t. Ya completé el un cuarto. ¿Y qué debe de estar aquí afuera? Su inverso. Inverso de un cuarto es 4. Ahora sí, aplicando la fórmula 6 que copiaron ustedes sobre la integración de funciones trigonométricas, dice que la integral de cosecante por cotangente es menos cosecante del argumento, que en este caso es t sobre 4 y más c. Entonces, cuando tenemos funciones como cosecante multiplicada por cotangente, el resultado únicamente es cosecante. Y así como completamos 4, decía menos cosecante, entonces va a ser menos 4. Y pues recordando que nuestro argumento es t sobre 4. Y ahí tendríamos el ejemplo número 9.
¿Puedo avanzar a las siguientes? ¿Puede repetir la 9? 9. Sí, por favor. Si se dan cuenta todos para esta número 9 que dice cosecante de t sobre 4, cotangente de t sobre 4, número 1 tenemos dos funciones. Pueden pasar dos cosas diferentes, pero vamos para el caso más sencillo. Podemos darnos cuenta que la fórmula número 6 tiene cosecante y cotangente. Lo único que nos piden es que el argumento deben ser iguales en ambos casos. El argumento para el primer caso es t sobre 4 y su derivada del argumento, derivada de t1 y el 4 pasa automáticamente. Entonces, la derivada debería de ser un cuarto. Nosotros revisamos nuestra integral. Cosecante de t sobre 4 por cotangente de t sobre 4. Y aquí, antes o después debería estar el un cuarto, pero como no se encuentra, le coloco el un cuarto. Y así como yo coloco un cuarto, recuerden que al principio debo de colocar su inverso, entonces aquí, ¿qué dejaría? El 4. Ahora sí, ya tenemos esto, resuelvo como dice en la fórmula número 6, dice que es menos cosecante, pero en este caso como tenemos el 4, va a ser menos 4 cosecante de v que representa el argumento. ¿Cuánto vale nuestro argumento? T sobre 4, y siempre tenemos que poner al final un más c. Para los siguientes ejemplos, nuevamente tenemos un seno. Ah, bueno, muy sencillo. ¿Cuál es el argumento? Recuerden que el argumento va después de la función. Para esta primera función, el argumento sería 4x cuadrada. ¿Y cuál sería la derivada de 4x cuadrada? Derivada de 4x cuadrada, 8x. Recuerden que las variables sí se deben de encontrar, sí se encuentra la x, pero ¿cuál es lo que no se encuentra? El 8. Entonces, completo el 8 y le pongo 8x seno de 4x cuadrada diferencial de x, pero afuera de mi integral, ¿qué debo de colocar? Un octavo. Me hacía falta el 8, lo completé, aquí está completado, y le pongo su inverso y afuera le pongo el 1 octavo. Y ahora sí, integral de seno es el menos coseno, entonces quedaría como menos 1 octavo del coseno de 4x cuadrada más c. Esta misma función nos va a pasar en la número 11. Es exactamente lo mismo que nos va a pasar en la número 11. Démonos cuenta en esta función. El argumento es x cúbica sobre 5. ¿Cuánto sería la derivada del argumento? Sería 3x cuadrada sobre 5. ¿Tenemos el x cuadrada? Sí, pero no tenemos el 3 quintos. Entonces, completo 3 quintos de x cuadrada, coseno de x cúbica sobre 5, diferencial de x. ¿Qué fue el número que puse? 3 quintos. Entonces afuera coloco el inverso. ¿Y cuál sería el inverso? 5 tercios. Adentro coloqué el 3 quintos y afuera puse el 5 tercios. Y ahora sí, integral del coseno es el seno, entonces quedaría 5 tercios del seno de x cúbica sobre 5 más c. Voy a saltearme la número 12 y vamos a hacer la número 13 de una vez. Si ustedes revisan la fórmula número 5, dice secante por tangente. Entonces, para el ejemplo número 13, el argumento siempre debe ser iguales en ambas funciones. ¿Cuánto vale el argumento? AX. ¿Cuánto vale la derivada de AX? Derivada de AX es A. Entonces yo debería de tener
desde donde está la integral o antes del dx una a ahí bailando, pero no se encuentra, entonces la completo. Y coloco secante de ax, tangente de ax por a, diferencial de x. Ya completé con la letra a, entonces coloco afuera de mi integral su inverso. Y ahora sí, 1 sobre a, teniendo en cuenta la fórmula número 5 que copiaron ustedes, dice que cuando tenemos secante por tangente va a ser secante, va a ser 1 sobre a de la secante del argumento, que el argumento es ax, y más c. Repito, 1 sobre a de la secante del argumento que es ax más c. Voy a pasar a responder la 8. Si esta 8 ustedes la quieren responder como el caso 6, el caso 7, pues no se puede hacer de esa manera. Nos vamos a dar cuenta que tenemos dos funciones y los exponentes no corresponden directamente a lo que tenemos. Nos está diciendo que tenemos un coseno de x elevado a la menos 2 que se está multiplicando al seno de x diferencial de x. Cuando nosotros vemos este tipo de situaciones y no las anteriores, donde solo teníamos el de x arriba, significa que esta función no es más que una fórmula que ya habíamos visto de una u a la m, donde la función, si lo quieren ver de esta manera, esta integral es una u a la m por derivada de u. Vamos a comprobar si esto es verdad. U es la función coseno de x. La derivada del coseno es el menos seno. Entonces, derivada de coseno de x va a ser menos seno de x. ¿Qué es lo único que me hace falta aquí, jóvenes, agregar? Un signo negativo. Agrego el signo negativo interno. Agrego el signo negativo externo. Y ahora sí, recuerden que cuando tenemos una u a la m, el resultado es u a la m más 1 entre m más 1 más c. Entonces quedaría como menos, que es el primer signo que tenía yo al principio, u, que es coseno de x. El exponente era menos 2. Al menos 2 le sumo 1, me queda menos 1, lo sigo dejando exactamente en la misma posición sobre la función, entre menos 1 más c. Aquí en este tipo de funciones pueden aparecer u a la m implícitas como lo estamos viendo en este caso. Teníamos un coseno a la menos 2 y el exponente después de trabajarlo como u a la m quedaría como menos 1 entre menos 1 y más c. ¿Se puede reducir? Sí. Menos por menos es más. El coseno al ser negativo lo puedo mandar para abajo y quedaría como 1 entre coseno de x más c. Esta misma situación está pasando con la número 12. Para esta número 12, la voy a primero a cambiar de orden. Voy a poner integral del seno a la menos 3 de x multiplicada por el coseno de x diferencial de x. Siempre deben de empezar con la función que tenga el exponente diferente de 1. Si aquí puede ser positivo o negativo, no importa. Aquí son negativos porque estaban como en forma de cociente, pero puede aparecer como positivo y pueden aparecer las dos juntas. Entonces sería seno a la menos 3 de x coseno de x. Otra vez tenemos una integral de una u a la m diferencial de u. ¿Qué cosa es u? Es el seno de x. El exponente es menos 3 y la diferencial del seno, derivada del seno, coseno. Derivada del seno de x, coseno de x. En este caso está completa, tenemos todo, porque en el anterior caso nos faltaba el signo. Aquí ya no es necesario, está completo. Entonces, ¿cómo queda el resultado? Queda u a la m más 1
entre m más 1 más c. Entonces, u, que es el seno de x. Al exponente menos 3 le sumo 1, me queda el menos 2. Seno a la menos 2 entre menos 2 más c. ¿Se puede reducir? Por supuesto que se puede reducir. Quedaría como 1. Queda 1 porque es el número que está aquí implícito. Entre menos 2 veces el seno cuadrado de x más c.